Ok, como les mencionaba, ¿no? El libro de Gálatas han hecho a lo largo de la historia de la iglesia, porque nosotros no somos los pioneros de la fe cristiana, somos príncipes, somos aquellos que hemos oído y recibido de lo que otros han recibido. Y estamos, muchos hijos de Dios han revisado esta carta. Yo creo que es importante esta carta porque yo meditaba, ¿no? La carta, la epístola a los Gálatas, a la iglesia en Galacia, porque esta epístola no es dirigida a una iglesia específica, sino a un conjunto de iglesias que se encontraba en la región de Galacia. Y eran las primeras, y fue la primera iglesia que el apóstol estableció en su primer viaje ministerial. Pablo tuvo 3 viajes ministeriales. Normalmente algunos teólogos discuten por si tuvo 3, 4, pero es estandarizado. Pues, toman como el cuarto cuando lo llevaron hacia preso, pues lo toman cuando lo llevaron preso como un cuarto. Pero viajes ministeriales donde él salió a predicar y establecer iglesia, bíblicamente vemos que son 3. Y en su primer viaje ministerial, Pablo va hacia esa zona de Galacia, hacia esa región, y establece estas iglesias. Ya el pastor habló de eso. Creo que los que pudieron estar allí, no, como lo que quiere es más que dar detalles. Quiero que podamos ganar, como yo le decía, muchos estudiosos, teólogos han podido sacar, ¿no? Hacer análisis, revisión sobre esto y podemos encontrar material sobre este asunto. Pero ¿cuál es el objetivo cuando nosotros tocamos esta carta? Como les decía, esta carta es una de las primeras cartas que el apóstol Pablo escribe. Es la primera. Y aunque no está en la secuencia, ¿no?, de nuestra Biblia, nosotros podemos creer que la primera carta que Pablo escribió fue Romano, porque es el primero que de seguida de Hechos, pero no es así. Cuando nosotros vemos la data de la carta a los Gálatas, si no me equivoco, está en el año 54. Déjame revisar acá para darle una fecha exacta de cuando se escribió la carta a Galacia, según un material que tengo aquí, ¿no? Entonces, fue porque y necesitamos ver el trasfondo de la cual Pablo estaba escribiendo esa carta, para luego dar inicio a la lectura de este capítulo 2 que Pablo, que el hermano me encargó compartir. Prácticamente el capítulo 2 es una continuación porque del capítulo 1, de lo que Pablo viene desarrollando desde el capítulo 1 y específicamente desde el versículo 11. Y como le decía, porque es importante compartir o revisar esta carta, porque yo, así como el evangelio fue sembrado, ¿no? Se fueron sembradas las semillas, el Señor Jesús vino y sembró la semilla del reino. También el enemigo sembró semillas de cizaña. Y en Gálatas se ven las primeras semillas de cizaña, de elementos que buscaron distorsionar la fe de los creyentes. Y pareciera que fuese algo antiguo, pero esa semilla que fue sembrado, ese desvío que la iglesia tuvo en sus inicios, curiosamente también
en muchos momentos de la historia de la iglesia se ha visto reflejado. Y hoy vemos, por ejemplo, personas o iglesias o movimientos que buscan volver otra vez al judaísmo. Entonces, creo que es importante ver esto porque hay semillas que tanto del evangelio que están allí en la Biblia, semillas del reino, pero también hay semillas negativas que el enemigo sembró, y así como la parábola de Mateo 13, el Señor dijo, bueno, no lo arranque todavía, cuando venga la siega yo lo voy a quitar, ¿verdad? El trigo y la cizaña voy a separar porque yo sé que es lo que es. Entonces, Pablo, lo primero que aborda en el escenario, que ya se me abrió el material acá, dice aproximadamente en el año 54, no estaba tan lejos de lo que me acordaba, de lo que tenía en memoria. El año 54 después de Cristo. Fue una de las primeras cartas que el apóstol escribe. Bien, entonces es como para que lo tengamos allí como referente. Y es importante revisar esta carta. Recordemos que Pablo esta carta también es emitida después del concilio de Hechos 15. Y allí cuando Pablo hace alusión, leamos el capítulo 2, dice, después pasado de 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. En Gálatas capítulo 2, versículo 1. Gálatas 2:1, Pablo hace alusión a su visita a Jerusalén en Hechos 15. Aunque Pablo no está aquí mencionando una visita anterior que él tuvo, pero que está registrado, no lo vamos a leer porque, imagínate, extenderíamos yo no quiero dar una clase acá, quiero ser breve, pero para que lo anotemos y lo revisemos en su casa, ustedes lo pueden revisar. Hechos 11, versículo 30. En Hechos 11:30, Pablo es enviado, porque allí Pablo es enviado juntamente con Bernabé a Jerusalén para llevar unos donativos, porque hubo hambre, hubo una necesidad. Entonces, bueno, la iglesia entre los gentiles, la iglesia de Antioquía preparó unos donativos para las necesidades de las iglesias en Jerusalén. Entonces Pablo fue comisionado junto con Bernabé, eso lo relata esa porción de la Biblia. Entonces Pablo no está haciendo alusión a ese viaje. ¿Por qué no? Porque Gálatas 2:1 no corresponde a ese viaje, porque en Hechos 11:30, Pablo todavía no había salido al ministerio. Pablo sale al ministerio es a partir de Hechos, capítulo 13, cuando dice que estaban Saulo de Tarso ministrando estos al Señor, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé a Saulo para la obra del ministerio que lo llamaba. A partir de Hechos 13 es que él sale al ministerio. Y obviamente Tito, Pablo está mencionando un personaje allí que era un gentil, dice, pero subí, según una revelación, para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, ahí es mencionado, pero Tito es uno que se produce en su ministerio, cuando él comienza su obra ministerial. Entonces, ahí vemos que ese episodio que Pablo hace mención, no está haciendo mención de Hechos 11:30. ¿Por qué? Porque la connotación de lo que Pablo está resaltando, él resalta en Gálatas 1 dos elementos importantes, que es su visita cuando su conversión, cuando está en Damasco y luego va a Jerusalén.
Eso se puede leer en el versículo 17. Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y después de 3 años subí a Jerusalén para ver a Pablo y permanecí con él 15 días. El argumento que el apóstol está mostrando aquí es que el evangelio que él presentó, como él dice en el versículo 12, que ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. La palabra griega de, la palabrita griega de, también puede ser traducida, o tiene su traducido también, puede ser traducido como que tiene que ver la revelación con respecto a Jesucristo. Entonces, el evangelio que Pablo predicaba estaba centrado en Jesucristo. A diferencia de los judaizantes, que vamos a decir, evangelio estaba centrado en la ley. Por eso era el choque de esas dos, de los judaizantes con los cristianos, con la fe cristiana, porque nuestra fe no está centrada en la ley, nuestra fe está centrada en Cristo, por eso nos llaman cristianos, somos seguidores de Cristo, aunque no estamos hablando de que no obedecemos a la ley, pero ella no es nuestro centro, nuestro centro es Cristo. La revelación del evangelio es Cristo. Es más, Jesucristo, cuando dijo en Juan 5, dijo, bueno, que la ley hablaba de él. Juan 5:39, escudriñad la escritura porque ellas os parece que tenéis la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. Entonces, estoy hablando, parafraseando algunos versículos, no lo estoy citando exactamente, pero el Señor Jesús está hablando que la ley y los profetas hablaban de él, apuntaban hacia él. Entonces, prácticamente la ley y los profetas se referían a él. Pablo tuvo una revelación. Aquí yo no me quiero meter en ese tema si Dios se le habló y le apareció y le dijo textualmente la revelación, porque si no me estaría desviando del capítulo. Pero sí, yo lo que quiero resaltar acá es que el punto del evangelio no es la ley, es Cristo. Y yo meditaba porque Pablo está mencionando algo acá, algo bastante interesante en el capítulo 1, que tiene relación con el capítulo 2. Por eso les digo, vamos, que es importante aclararlo. Que Pablo menciona, en el versículo 18, uno dice, después pasado de 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino Jacobo, el hermano del Señor. Bueno, esto puede parecer muy bueno, hermano. A los ojos de nosotros, quizás, oye, el hermano Jesús estaba allí. Pero no es muy bueno. ¿Por qué no es muy bueno? Porque Jacobo, cuando usted lee los evangelios, los hermanos de Jesús nunca siguieron a Jesús. Los hermanos de Jesús no. Es más, hubo un pasaje, creo que en Juan, que Jacobo, el mismo que se menciona aquí, él confronta a Jesús y le dice, ¿por qué no te muestras a la gente? ¿Por qué no te muestras? Le critica a Jesús porque él no se manifestaba. Jacobo no creía. Estaba muy apegado a la ley. Entonces, el hecho de que vemos que Pablo menciona, hace alusión, el papel protagónico de alguien que nunca caminó con Jesús, que no estuvo en intimidad con Jesús y que ejerciera una influencia
en decisión, por ejemplo, cuando nosotros leemos Hechos 15, ¿quién hace la determinación? No es Pedro, no es ningún otro de los apóstoles. Quien hace la determinación y cierra el capítulo 15, el conflicto, es Jacobo. Y esto muestra que los apóstoles habían perdido el liderazgo en la iglesia por la influencia judía religiosa, porque se había mezclado, había una influencia judía religiosa. Entonces vemos que aun cuando nosotros vemos aquí en el capítulo 2, versículo 9, si lo leemos 2.9, dice, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo y Cefas y Juan. Cuando usted lee todos los evangelios, Pedro siempre es mencionado de primero. Pedro, Jacobo, pero el Jacobo que se menciona en los evangelios no es el mismo Jacobo que se menciona aquí. Jacobo es el que fue el que se menciona en el evangelio, fue el que fue traspasado, ¿verdad? Fue muerto. Pero ya aquí en Gálatas ya no estaba vivo. Entonces el Jacobo que se menciona aquí no es el mismo de los evangelios. Aquí se está mencionando Jacobo, el hermano de Jesús. Y vea que el orden cambia en este pasaje de la Biblia. Entonces, ¿quién tiene la lideranza en la iglesia en Jerusalén? No era Pedro, no eran los apóstoles. ¿Por qué no lo vemos que no los apóstoles? Porque en Hechos 15 él no toma, es decir, él no hace el cierre, no hace la determinación. Esto demuestra la influencia de los judaizantes, de la religión judía, que no es que estoy diciendo que la ley es mala, que Pablo nunca dijo que era mala, sino que el papel de la ley, ¿cuál era el papel? Que es algo que Pablo muestra primero, era de exponer al hombre, ¿verdad? Pablo luego lo explica en el capítulo 3, que el papel de la ley era de ser de ayo mientras llegaba el que iba a justificar al hombre, porque la ley no era lo preponderante. Entonces acá nosotros necesitamos ver, amados hermanos, cuál es nuestra revelación. Lo que me llama la atención cuando yo leo este capítulo es que yo decía, cuán fácil nuestra visión de Jesucristo se puede perder o puede ser influenciado. ¿Ves qué fácil? Porque la revelación es una visión que yo tengo acerca de Cristo. Y Pedro vio una visión de Cristo cuando en Mateo 16 el Señor le dice, ¿quién dice los hombres que soy yo? Y Pedro fue el primero que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Verdad que sí, hermano? Entonces, bueno, Pedro pudo ver una revelación acerca de la persona de Cristo. Juan el Bautista también tuvo una revelación de Cristo. Tuvo una revelación de Cristo tanto que le dijo, bueno, este es el que yo no soy digno de desatar el calzado, ni atarlo, ni desatarlo. No soy digno. Pero cuando él cayó en la cárcel, él manda, y el Señor no lo libera, él manda mensajero y le pregunta, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Entonces ahí vemos que nosotros debemos pedirle al Señor que nos mantengamos renovados en nuestra visión de quién es Cristo. Primero en las Escrituras y segundo para nuestras vidas. Porque dependiendo de nuestra revelación, nuestra visión con respecto a la persona de Cristo, entonces eso va a depender de nuestra vida cristiana. Los apóstoles habían perdido en ese momento esa perspectiva real, tanto que luego en el pasaje de Gálatas 2, Pablo confronta a Pedro y le dice, bueno, vamos a leer Gálatas 2:11, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pablo sí condenó, ¿por qué? Porque
Pedro tenía una actitud hipócrita. Pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, vea cómo menciona, dice que venían de parte de Jacobo. Es decir, ¿quién debía dirigir o presidir la iglesia en Jerusalén? Eran los apóstoles que estuvieron todo el tiempo caminando con el Señor. Pero aquí vemos que quien tenía la dirección no eran los apóstoles, era Jacobo. Dice, pero cuando venían algunos de Jacobo, comían con los gentiles, pero antes que viniese algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron, se retraían y se apartaban porque tenían miedo de los de la circuncisión. Ahí vemos claramente que Pablo está mencionando algo de que había afectado la visión de los apóstoles, y específicamente porque Pedro representaba, era como la cabeza, pero el representante del resto. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todo, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de, la Reina Valera dice de, pero se refiere a en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces vemos claramente acá que Pablo estaba presentando primero cómo que lo que él entendía o Dios le había revelado en las Escrituras con respecto a Cristo, porque si vemos, Pablo tuvo solamente un encuentro personal con Cristo, que lo menciona en 1 Corintios, cuando dice que él es apóstol. Él dice que el Señor se le apareció y obviamente se le apareció camino a Damasco. El único momento que el Señor Jesús se le aparece personalmente a Pablo fue cuando va camino a Damasco. Entonces, el Señor en el camino a Damasco, en el relato de camino a Damasco, no vemos en ningún momento que el Señor Jesús le hace una explicación a Pablo. Yo lo que percibo es que Pablo, cuando Dios, el Señor Jesús, se le aparece camino a Damasco, en la mente de él sobre las Escrituras, sobre el Cristo, sobre el Mesías, se le abrió la mente, pues. Pablo pudo ver claramente en las Escrituras quién era lo que hablaban los profetas. Y por eso que Pablo inmediatamente, después de su conversión, cuando usted lee Hechos capítulos 9, usted dice que Pablo con vehemencia comienza a predicar que Jesús es el Cristo. Claro, porque Pablo era un hombre preparado, instruido a los pies de Gamaliel. Cuando había un depósito almacenado, había un estudio, una preparación de muchos años. Entonces, eso es cuando tú estudias mucho, pero algo que no lo entendías se te aclara, ¡pum!, entiendes todo. Así mismo lo que le pasó a Pablo. Cuando el Señor Jesús se le aparece camino a Damasco y él entiende que Jesús es el Cristo, es el Mesías revelado en las Escrituras, todas las Escrituras del Antiguo Testamento, de todo el tiempo que Pablo había estudiado y entendido, lo comprende claramente y comienza a predicar con vehemencia. Eso es lo que yo percibo. Y no solo, ¿por qué? Porque fue una revelación espiritual. Pablo dice en 1 Corintios que lo que entendemos de parte de Dios lo entendemos por el Espíritu. Obviamente que ese encuentro con el Señor que él tuvo despertó su espíritu, lo vivificó, y ahora él podía comprender con claridad todos los asuntos espirituales que el Señor había
revelado a los profetas en el Antiguo Testamento. Tanto así que cuando nosotros leemos Romanos capítulo 8, vemos que Pablo, Romanos capítulo 8 no, Romanos capítulo 1, me gusta este pasaje de la Biblia porque Pablo hace alusión a que el evangelio que él predica es conforme a las escrituras de los profetas. Romanos capítulo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado por el evangelio de Dios, que le había prometido antes por su profeta en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu y santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces Pablo, cuando presenta el evangelio por lo cual él fue apartado y que él predicaba, él dice: este evangelio que yo predico es conforme a las escrituras que están reveladas en la ley y los profetas. Por eso que cuando Pablo, este encuentro que Pablo hace mención en el 2.1, que él dice que él se reúne con aquellos que tenían cierta reputación, no lo leemos, nosotros no leemos eso en Hechos 15. Nosotros vemos que en Hechos 15 hay una reunión general donde se reúnen para discutir el asunto de que algunos de Jerusalén iban a las iglesias entre los gentiles para decirles que si no se circuncidaban no eran salvos. Entonces, en esa reunión fue una reunión general, pero la reunión que Pablo menciona aquí en Gálatas 2.1 es una reunión más específica, más íntima. Por eso él dice que en versículo 2: pero subí según una revelación para no correr en vano, para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pablo expuso a los hermanos lo que él entendía con respecto a Cristo, el mensaje de Cristo según las escrituras. Y entonces, bueno, el Pablo dice, seguimos leyendo en el versículo 3: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Algo importante que Pablo dice aquí: para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. ¿Por qué Pablo hace alusión a esto, hermano? Porque claramente ya había un desvío en la iglesia en Jerusalén. Y lo vemos cuando Pablo confronta a Pedro. Me explico, confronta a Pedro. Ese es un hipócrita, Pedro. Te estás comportando hipócrita. Si ya la iglesia en Jerusalén estaba siendo influenciada tanto así, bueno, que eso lo podemos ver más adelante en Hechos aquí, cuando Pablo va en su tercer y último viaje ministerial. Jacobo es el que lo obliga a raparse la cabeza y a hacer un voto de nazareato. Y ahí el Señor lo salva, levanta un tumulto y lo salva. Porque si Pablo hubiera terminado ese voto, ahí sí hubiera corrido en vano. Entonces el Señor lo salvó. Por eso le digo, hay muchas cosas que nosotros podemos sacar de este trasfondo, de este capítulo 2. Vamos a seguir, dice: los cuales ni un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. Es decir, ellos entendieron en la exposición que Pablo les dio sobre el evangelio que él anunciaba, que lo que él explicaba estaba completo. Había sido, es decir, no había nada que Pablo no conociera, es decir, obviamente porque se fundamentaba en los escritos
del Antiguo Testamento. Es decir, él pudo comprender quién era Cristo y qué papel jugaba fundamental. Entonces, antes, por el contrario, versículo 7 dice, como me vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, y a Pedro, el de la circuncisión, pues el que actúa en Pedro como el apóstol de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo y Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé las diestras en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente que nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. Bueno, esta porción es verdad, Pablo tuvo una fuerte carga por recolectar ofrendas para las necesidades de Jerusalén. Por eso en su último tercer viaje ministerial, cuando él termina su último viaje, él va a Jerusalén para llevar la ofrenda que había recogido de las iglesias entre los gentiles. Y eso lo confirma, pues, tanto Hechos como lo que él menciona acá. Entonces, ellos entendieron que el evangelio que Pablo estaba predicando estaba completo según la revelación. Tanto así también que cuando nosotros leemos la segunda carta de Pedro, confirma la enseñanza del apóstol Pablo. Si quieres lo leemos, segunda de Pedro. Señor Jesús, ayúdanos. Vamos a ver si lo consigo. Ok. Acá. Dice, segunda de Pedro 3, 15 y 6, teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas las epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces el apóstol Pedro, al final, en el año, creo que esta carta fue escrita en el año 67, 62, hace una recomendación, pues confirma lo que Pablo enseñaba. Entonces, nosotros necesitamos ver, hermano, yo medito siempre esto, porque como les dije al principio, el Evangelio ha sufrido ataque. Y hoy actualmente, claro, yo creo que lo que Dios nos entregó a nosotros a través de los apóstoles, a través del apóstol Pablo, es de gran valor, porque, por ejemplo, hoy hay hermanos y nosotros, hay hombres de Dios que estudian, pero ¿quién más conocía más el griego, el hebreo, la tradición judía, que los propios, por una parte, los apóstoles, y por otra parte también el apóstol Pablo? Entonces, obviamente, hermano, yo considero que estos hombres que Dios nos entregó, como el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, que nos dejaron sus cartas, nos dejaron explicado el Evangelio, es tan claro de que no tenían ninguna confusión, no había nada de confusión con respecto a la verdad. Por lo tanto, hoy querer reinterpretar algo, el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, sería bastante erróneo. ¿Me entiende, hermano? Pablo entonces acá muestra claramente, y él entendió de que lo central del Evangelio es la persona de Cristo. Cristo es la
lo central, amado hermano, de nuestra fe. Y no podemos dejar que ninguna otra cosa nuble nuestra fe en Cristo. Es decir, lo grandioso de Cristo, tan grandioso que es Cristo, que Pablo en Efesios, en Filipenses 3, es un pasaje que me gusta mucho, dice 3:1 en adelante, usted lo puede leer, él muestra todo lo que él era en el judaísmo, pero dice el versículo 8, y ciertamente, el versículo 7, pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Todas esas cosas en el judaísmo eran para mi ganancia. Las he estimado como pérdida por amor a Cristo, de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cristo es lo más grande que puede existir. Entonces nosotros necesitamos pedirle al Señor que cada vez más nuestra visión con respecto a Cristo se amplíe, sea más clara, sea más profunda, porque mientras más profunda es nuestra revelación de Cristo, de su persona, de su obra, entonces más cercanos estaremos también de tener una vida que exprese a Cristo, que refleje a Cristo. Tristemente, la iglesia, Satanás siempre ha buscado distorsionar esa imagen de Cristo en el creyente y en la iglesia del primer siglo como la de hoy. Hoy la persona de Cristo ha sido transversada, dañada, porque si ellos dañan la persona de Cristo, es decir, no es que no la van a dañar, sino que la dañan en cuanto a nuestra percepción. Entonces obviamente pueden desviarnos, Satanás nos puede desviar. Por eso Pablo entonces termina, y con esto quiero terminando leyendo lo que Pablo dice, bueno, que somos justificados porque por medio de la fe en Cristo. Versículo 17 dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministro de pecado, en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley he muerto a la ley. Todos nosotros, amados hermanos, hemos muerto a la ley. ¿Por qué hemos muerto a la ley? Bueno, porque la ley dice que la paga del pecado es la muerte. Y nosotros somos pecadores. Y por esa ley murió Cristo. Cristo fue a la cruz para pagar por nuestros pecados. Entonces dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces aquí vemos claramente, hermanos, que nosotros todos que hemos creído en Cristo, que hemos puesto nuestra fe en Él para ser justificados y ser salvos, hemos muerto a la ley y hemos muerto al mundo, hemos muerto porque estamos muertos juntamente con Cristo. Cristo murió a todo, le dio fin en la cruz a todas esas cosas, para que nosotros andemos en novedad de vida. Entonces, prácticamente hoy
nosotros, el enemigo eso es lo que intenta, ¿no? Separarnos de Cristo. ¿Para qué? Para volvernos a ser esclavos. Señor Jesús. Quiero leer otro pasaje que está muy relacionado con ese que dice Romanos 6:20, dice, porque cuando eras esclavo del pecado, Romanos 6:20, lo estoy leyendo rápido, hermano, porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia, pero ¿qué fruto tenían aquellas cosas en las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, en resumen, yo considero que lo que muestra este pasaje, capítulo 2 de Gálatas, es, o la enseñanza que nos saca este pasaje de Gálatas, es la importancia de mantener fresca nuestra visión y renovada nuestra visión con respecto a Cristo. No perdamos, amados hermanos, de vista la supremacía de Cristo. Cristo es supremo sobre todo. Es lo central en nuestra vida, en nuestra fe. Y no es simplemente un personaje, trasciende mucho más a ello. En Él, bueno, Pablo escribió en Colosenses, en Él tenemos todo y estamos completos. Quisiera hablar más, pero no hay más tiempo, no quisiera alargar más. Dios le bendiga, hermano. Y si hay alguna pregunta, bueno, se lo dejamos al hermano Santo, que es el que va a responder todas las preguntas. Oh, señores, Él le va a responder todas las preguntas. Pero sí, es muy precioso este pasaje, este capítulo. Amén. Dios le bendiga.